Seguramente en este año tendremos que tener durante este año algún tipo de restricción, que será inicialmente esta, y una cosa que me parece importante mencionar, Néstor, evaluar cada 15 días no es solamente para poder relajar las medidas. Puede ser para mantenerlas o inclusive para aumentarlas. Si por alguna razón las lluvias se demoran y la gente no nos ayuda con la reducción del consumo, nos tocaría aumentarlas. Entonces, por eso hay que hacer una evaluación periódica para ver cómo nos acercamos a la curva. Sí. El que escuchan es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablando en un programa de radio hace unos meses. Sus declaraciones eran acerca del racionamiento de agua que ha tenido la ciudad a lo largo de este año. Para los que no viven acá, en Bogotá normalmente llueve muchísimo. Es común ver su cielo gris y la gente caminando de un lado para otro esquivando charcos refugiados bajo sus sombrillas. Pero cada vez que el sol se asoma entre los cerros y el cielo se destapa, la ciudad se pinta de colores muy distintos. Pero también su calor puede resultar abrasador. El fenómeno del Niño a principios de año hizo que pasáramos por unos periodos de sequía tan fuertes que desencadenaron postales distópicas. Los cerros al oriente de la ciudad ardiendo en llamas y la disminución preocupante de los niveles del sistema de embalses que suministran el agua a la ciudad. Pero hoy, 5 meses después de esos primeros anuncios, el panorama no es mejor. La falta de lluvias que se pensaba llegarían como consecuencia del fenómeno de la Niña ha agravado la crisis en el nivel de los embalses y se tomó la decisión de que el racionamiento de agua regresa a la ciudad, esta vez más estricto. El día cero se va a alcanzar cuando el sistema Chingaza llegue a un nivel de 36%. El sistema en este momento está en 45,4% en este momento. El día que llegue a 36% tendremos que tomar medidas más restrictivas. Tenemos que volver a la tendencia de reducción de consumo de agua en Bogotá. Hemos preparado una serie de medidas también en el distrito adicionales que van a regir a partir del 29 de septiembre. El plan es darle más tiempo a la llegada de las lluvias y recuperar el nivel de los embalses. En todo caso, es probable que el racionamiento siga hasta el próximo año, 2025. Este tipo de medidas se tomaron en municipios vecinos a Bogotá porque también reciben agua del sistema Chingaza, una serie de embalses que incluyen el de Chuza y San Rafael. A menos de una hora en carro, saliendo por el oriente de la capital, está el municipio de La Calera, de unos 35.000 habitantes, menos del 1% de la población de Bogotá. Allí se han visto afectados por la sequía y el racionamiento. Y no solo en el casco urbano, las veredas cercanas tampoco tienen acceso garantizado al agua todos los días. El 30% de la población de La Calera se abastece con agua que proviene del embalse de San Rafael. El 70% restante proviene de varias quebradas, como la de San Lorenzo, la fuente principal. Los racionamientos y la falta de infraestructura en algunas de sus veredas han producido desabastecimientos de semanas enteras que han obligado a la gente a bajar con baldes a la carretera y recibir agua de carrotanques. Esa realidad que vive La Calera refleja una gran paradoja. Paralelamente al rigor que soportan los pobladores, la empresa Coca-Cola FEMSA opera una de sus 7 plantas donde embotella, vende y distribuye uno de sus productos, el agua manantial. Pues allí, en medio de esa coyuntura de que no caía ni una gota de agua, los habitantes de La Calera, desesperados, incluso empezaron a rezarle al santo, al que se supone que se le reza para que llueva. No tenían acceso garantizado al agua, mientras que Coca-Cola, la planta de manantial, no dejó ni un solo día, ni un solo minuto de extraer cientos de miles de litros de agua al día. No tuvo ninguna restricción. Esta es la voz de Laila Abu-Shihab Vergara, periodista de investigación y directora de proyectos de Vorágine, un medio independiente que investiga historias que tienen que ver con corrupción y vulneración de los derechos humanos. Laila participó en esta investigación que fue liderada por el periodista Carlos Hernández Osorio. El agua es un bien público del Estado y es el Estado el que da permisos para que se use. Pero ojo, la ley dice que la prioridad, o sea, que el Estado está obligado a garantizar primero que el agua sea para consumo humano y que luego, cuando está garantizado ese consumo humano, ahí sí el Estado puede empezar a dar concesiones, por ejemplo, como a la planta de manantial de Coca-Cola en La Calera, para que lo use para actividades industriales. Y esto no es todo. La investigación también encontró que este no es el único permiso que se ha otorgado. Tal parece que desde 2021, la CAR, una entidad pública encargada de la gestión ambiental a nivel regional, le dio una concesión a la empresa Sherleg para que también saque y embotelle agua en este territorio. Una situación de la que hasta ahora se está enterando la población. Le autorizó a sacar 1.33 litros por segundo, casi la mitad de lo que le permite a Coca-Cola. ¿Cómo es posible que haya empresas como la planta de Coca-Cola FEMSA que puedan tomar más de 3 litros de agua por segundo las 24 horas del día, mientras que a las personas a su alrededor no les alcanza ni para lavar loza o bañarse? A esto se le llama acaparamiento del agua.
El acaparamiento es cuando el recurso agua, que además recordemos es escaso, se concentra en muy pocas manos. En este caso, en las manos de unos pocos privados, empresas multimillonarias, multinacionales, que acaparan el agua, mientras que el Estado no ha cumplido con su deber legal de garantizar el consumo humano. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién regula el acaparamiento? ¿Qué puede pasar en el futuro? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este episodio, que se hizo con el apoyo del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar. Bienvenidos a Shots de Ciencia. Yo soy Ignacio Galán. Jacobo Patiño, junto con Efraín Rincón, produjeron esta historia. Efra les cuenta más. Colombia es un país enormemente rico en agua. Tenemos el 50% de los páramos del mundo, un sinnúmero de ríos que vienen de los Andes y en la región Pacífico, las zonas más lluviosas de todo el planeta. Y a pesar de eso, cada vez oímos hablar más de racionamientos y escasez, una situación que no se limita a la incidencia del fenómeno del Niño y el cambio climático, también a la falta de infraestructura y cobertura que han dejado a más de 3 millones de colombianos y colombianas sin acceso al agua potable y a unas 12 millones con un acceso inadecuado a merced de acueductos informales y de recolectar aguas lluvias. En muchos municipios de Colombia, los grifos ofrecen agua turbia, las quebradas se han convertido en riachuelos y de las duchas sale apenas un hilo que no alcanza ni para quitarse la espuma del jabón. Pero lo paradójico es que las estanterías y neveras de las tiendas y supermercados en todo el país se mantienen abastecidas de gaseosas, cervezas, jugos azucarados y, como no, agua embotellada. Por lo general resulta más fácil encontrar una cerveza bien fría que una fuente gratuita de agua potable. Hace tiempo se habla de uno de los grandes conflictos en Colombia, la distribución inequitativa de la propiedad de la tierra. Y sí, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierras del mundo. Para 2017, por ejemplo, se estimó que el 81% de la tierra productiva de nuestro país estaba en manos del 1% de los colombianos. El problema es que también ocurre con el agua. En más de 30 departamentos del país, la desigualdad en tenencia de aguas es incluso mayor que la de tierras. Apenas un 1.3% de los que tienen permisos de uso y manejo de aguas concentran el 59% del volumen total del agua concesionada del país. Imagina un territorio con 100 personas. Todas ellas necesitan agua para regar sus cultivos, para cocinar, para beber o para bañarse. Pero solo hay un individuo que tiene a su disposición más de la mitad del agua, mientras que a las otras 99 les toca repartirse el resto. Grandes empresas como Coca-Cola FEMSA, haya racionamiento o no, están autorizadas para extraer cantidades enormes de agua de manantiales, embalses y acuíferos subterráneos para venderla después de embotellarla o transformarla en bebidas azucaradas y ultraprocesadas. El permiso, de nuevo, legal que tiene Coca-Cola, la planta de manantial en La Calera, tiene autorizado sacar 3,23 litros por segundo de 7 nacimientos de agua, de algunas quebradas que están ubicadas allá en La Calera. ¿Cuál es la operación matemática que hacemos? La planta funciona 24 horas. No deja de funcionar, lo que pasa es que hay muchos turnos de trabajadores ahí adentro. Entonces, si la planta funciona 24 horas y tienen autorizado sacar máximo 3,23 litros por segundo, pueden extraer a diario máximo en su tope 279,000 litros al día. Eso serían 101,8 millones de litros al año. ¿Cuánto es esto? Nosotros encontramos que esos millones de litros al año que puede extraer la planta de manantial en La Calera son con los que uno podría llenar 40 piscinas olímpicas. Además, aunque no recibieron respuesta alguna de Coca-Cola, una fuente interna les dijo que en un día pueden embotellar 420,000 botellas de 600 mililitros, unos 252,000 litros de agua. Pero eso sí, las comunidades alrededor tienen que ajustarse a la escasez. La situación es diferente a la que se puede vivir en la ciudad, pues allí, incluso en época de racionamiento, el agua tiende a estar disponible cuando se abre el grifo. Muchos de los habitantes de las veredas de La Calera solo tienen acceso 9, 10 horas al día y tienen que cuadrar sus vidas para jugar, digamos, con el agua que tienen esas horas, para que eso les alcance para bañarse, para el consumo, para los cultivos, para todo lo que hacen. 9 o 10 horas, o 5 cuando llegó lo más duro de la sequía este año. Esto que cuenta Laila resalta lo poco que nos cuestionamos el origen de los productos que consumimos. ¿Se imaginaba que el agua manantial que venden en un supermercado o en una tienda cargue con estos conflictos? ¿Que su acceso a esa botella de agua implicó negársela a alguien más? Estas empresas tienen plantas que están en algún municipio del país. La empresa Postobón en particular tiene pues una presencia casi que en el 90% del país, y entonces la pregunta que uno debería hacerse es: ¿cuál es el impacto que esto está causando en los lugares donde ellas están ubicadas, donde están produciendo, envasando estas bebidas, y de dónde sale el agua que
permite que haya tantos productos disponibles todo el tiempo en todas las tiendas y supermercados del país. Esta es la voz de Viviana Tacha, una abogada que en los últimos años ha dedicado su trabajo a los conflictos socioambientales producidos por megaproyectos. Actualmente es la directora de Siembra, un centro jurídico para la defensa territorial. Viviana menciona Postobón porque realizó una investigación en el 2021 sobre el acaparamiento de agua por parte de productores de bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados. Se trata de otro caso de acaparamiento de agua, pero esta vez en el municipio de Sesquilé. Tiene una población incluso menor que La Calera, de apenas unos 14.000 habitantes. Aquí, una planta cervecera de Postobón dispuso del suelo y del agua de la región para sus intereses, mientras los habitantes no contaban con agua de calidad. Vorágine también investigó esta situación. En el 2019 se inauguró una planta en Sesquilé con un potencial de producción de 300 millones de litros de cerveza al año. Un año después, ya estaba produciendo una tercera parte de esa capacidad, unos 100 millones de litros anuales. Hagan cuentas, si en promedio por cada litro de cerveza producida se necesitan entre 3 y 5 litros de agua, quiere decir que para suplir esos 100 millones de litros de pola, se emplearon entre 300 y 500 millones de agua. Cuando tú tienes un uso intensivo del agua provocado por una industria, no hay manera de que eso instalado en un territorio no esté provocando efectos, profundizando una desigualdad existente probablemente o creando una que no existía. En Colombia, el agua se concibe a la vez como un derecho fundamental, como un servicio público esencial y como un recurso que debe ser preservado, conservado, usado y manejado por el Estado. Idealmente, debe priorizar el acceso de la población al agua, pero también la puede concesionar, es decir, dar un permiso tanto a personas como a empresas para extraerla y utilizarla para fines comerciales. El problema y el origen de todos estos conflictos es que se suelen priorizar las concesiones para las industrias sobre el acceso básico al recurso. Y es que no hay forma de controlar si efectivamente esas concesiones se están entregando a quienes se deben entregar, en la prelación en la que se debe entregar, ¿no? Pero luego el problema con las concesiones es esto que yo mencionaba hace un rato, y es que la concesión pasa por alto qué otros problemas hay en el lugar donde yo estoy dando la concesión. ¿A quién yo estoy afectando cuando doy la concesión? Para el caso de Postobón, hay hechos particulares que evidencian la facilidad que encuentran estas empresas para operar en la zona. Es raro ver una industria de bebidas trabajando en una zona esencialmente agrícola y ganadera. Se facilitó la instalación de esta planta mediante la conformación de una zona franca en el lugar donde se instaló la planta, por un lado, y por otro lado, el cambio en el esquema, plan de ordenamiento territorial del municipio de Sesquilé, aun cuando no, digamos, el uso del suelo para efectos industriales no era compatible con lo que el municipio había decidido que eran sus usos del suelo. Entonces hubo toda una serie de decisiones políticas de los gobiernos locales y nacionales para facilitar que esa empresa pudiera operar. Muchas veces las concesiones se otorgan sin consultar a la comunidad y sin el conocimiento necesario sobre qué tanta agua puede sacarse de un punto determinado sin ocasionar efectos no deseados. Casi como si la gente que vive allí no existiera. Entonces, ya el problema no es solamente quién tiene derecho sobre el agua, si es el Estado, si es el privado, si es Postobón, si es quién, sino es que esto es un derecho humano. Es vital para nuestra salud, para nuestra vida, para nuestra integridad, y el Estado está en el deber de satisfacer ese derecho. Entonces, de nuevo, ¿dónde está la desigualdad al yo concesionar, dar una concesión de agua en un municipio que probablemente ya tiene problemas de agua, que ya está sufriendo de estrés hídrico? ¿Qué problemas estoy yo generando por no entender también el deber que tengo de proteger derechos de la gente? ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo consiguen las empresas acaparar el agua? Primero, las concesiones son otorgadas por las corporaciones autónomas regionales o CAR, las autoridades ambientales locales para cada región de Colombia. Como su nombre sugiere, tienen autonomía sobre cómo administrar los recursos naturales de sus jurisdicciones y cuentan con una asignación presupuestal que varía entre cada una. A causa de esto, también tienen juicios muy distintos para determinar si es adecuado concesionar o no el agua. Porque como son corporaciones que están descentralizadas, es decir, esto no es una entidad del orden nacional, cada una parece tener criterios distintos, luego no tenemos ni siquiera como un criterio unificador que nos permita decir que efectivamente las CAR deben hacer esto o lo otro, ¿no? Ahí hay como una suerte de, sí, una normativa muy básica, pero luego mucha, si se quiere, arbitrariedad al momento de tomar decisiones sobre esas concesiones en el día a día. Y a pesar de ser entidades del Estado, no publican la información relevante para que conozcamos qué fuentes, manantiales o caudales de agua están siendo concesionados para uso de estas industrias. No tenemos información pública contrastable que nos diga cuál es la magnitud del impacto
que causan las bebidas endulzadas y los comestibles ultraprocesados en el agua. No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no existe esa información. La información que logramos recopilar fue una información de fuentes secundarias, de informes periodísticos. Los casos específicos que se analizaron también daban como algunas luces, pero no tenemos la magnitud de, bueno, a nivel nacional, esto es lo que pasa con todo este sector de esta industria en particular. Ese conteo, por ejemplo, no existe. Otra enorme agujero en esta forma de gestionar el agua es la participación comunitaria. A pesar de que este tipo de concesiones tiene efectos sobre las personas que viven y trabajan cerca, no suelen ser consultadas. La decisión queda en manos de la corporación. El derecho a la participación existe en Colombia, la participación ambiental existe en Colombia, tú la puedes reivindicar, pero digamos que en la normatividad de las concesiones no es que exista específicamente un mecanismo que te permita abiertamente participar para determinar, por ejemplo, en una concesión que es muy agresiva con el recurso hídrico y que puede impactar gravemente el derecho al agua de una comunidad, no existe un mecanismo claro con una participación efectiva que pudiera ser eventualmente vinculante para que la gente tome una decisión o tenga alguna incidencia en la toma de decisión. Y todo esto sin mencionar que las empresas en Colombia inciden en la política y la legislación. Esto es una forma de captura corporativa del Estado. La ley no prohíbe que las campañas políticas reciban financiación de empresas privadas, y esto se puede prestar para que miembros del Congreso de la República legislen a favor de ellas. Es un sistema de tú rascas mi espalda y yo rasco la tuya. Idealmente, los congresistas que hayan recibido este tipo de soporte deben declararse impedidos para votar en proyectos de ley que puedan favorecer a las entidades que los financiaron, pues estarían en un conflicto de interés. Sobre esto conversamos con Jessica Hoyos, abogada defensora de los derechos humanos y presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Desde el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo interpusimos una demanda de inconstitucionalidad porque dijimos eso sí es un conflicto de interés, porque es que aquí en Colombia incluso está documentado por organizaciones como Transparencia por Colombia que han hecho encuestas y los congresistas sí creen que si les financia un sector económico, pues que luego tiene que legislar a favor de esos intereses económicos. Entonces sí se cree, sí es una creencia, además es una práctica, lo hemos visto. Y ganamos 8-0. Los magistrados de la Corte Constitucional dijeron efectivamente hay un conflicto de interés. El acaparamiento de agua no es más que el resultado de jugar con un sistema que no solo lo permite, sino que lo favorece. Hemos visto y hay denuncias acá en Bogotá cómo algunas industrias terminan utilizando el agua y pagando el recibo como si fuera uso doméstico y resulta que es uso industrial. Y se han documentado algunos de estos casos. Entonces, cuando hablamos de captura corporativa es que se capturan incluso algunos poderes locales que son los que tienen que dar determinadas licencias, como las CAR, y se termina entonces influenciando para que el interés económico esté por encima de los derechos humanos. Y esto se suma, una vez más, al difícil acceso de información que mencionamos antes. Porque muchas veces no podemos acceder a la información real y completa, ni siquiera a los lugares donde están embotellando el agua, por ejemplo, porque terminan siendo sitios privados. Entonces, si compran el terreno donde está el nacedero del agua, termina siendo un sitio privado y terminan ellos pues acaparando toda el agua. Cuando el Estado le da una concesión a la empresa por extraer agua, esta tiene que pagar. Y por ejemplo, volviendo a la investigación de vorágine sobre Coca-Cola FEMSA en La Calera, se encontró un valor que ha escandalizado al público. Aunque Coca-Cola no dio un dato actualizado, sí entregó el de 2016, que permite dar una idea. En la factura de 2016, Coca-Cola reportó haber extraído durante ese año unos 56 millones de litros, la mitad de lo que les había dicho ahora, o sea, como unas 20 piscinas olímpicas más o menos, al año 2016. Por esas 20 piscinas olímpicas solamente pagó 607.501 pesos. 600.000 pesos por extraer la cantidad con la que se llenan 20 piscinas olímpicas. Con toda la plata que factura una empresa como Coca-Cola al año, esa cifra se vuelve irrisoria. Y si lo comparamos con el precio al que usted o yo pagamos el agua en la factura cada mes, la risa se nos amarga. Bueno, eso era 2016. Tratamos de hacer un cálculo con base en eso y nos dio más o menos que en 2022 tendrían que haber pagado unos 4,5 millones de pesos y que en 2022 Coca-Cola reportó ingresos por 226.740 millones de pesos. Agua por todas partes, pero ni una gota para beber. El poema Balada del viejo marinero cuenta la historia de un hombre que, después de un arduo viaje en su barco, se queda varado en medio del océano junto a su tripulación.
A medida que pasan los días, las provisiones se agotan, el sol seca sus labios y la brisa que antes hinchaba sus velas se hace cada vez más tenue. El marinero, azotado por la sed, pero rodeado de agua salada que no puede beber, recita ese verso. Este poema terminó siendo una radiografía de lo que viven diversas poblaciones del país, de las paradojas de vivir en uno de los países con mayor riqueza hídrica del mundo, pero no tener agua. Les invitamos a leer esta investigación que hizo Vorágine en su página web. Aunque contamos una parte, intentamos no dar spoilers, así que vale la pena que se pasen por ahí. Gracias a Laila, Viviana y a Jessica por su tiempo, y a usted por escucharnos. Este episodio fue hecho con el apoyo del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar. Si le gusta lo que hacemos, puede compartir este episodio y apoyarnos a través de Patreon o de Mercado Pago. Los enlaces los encuentran en la descripción. También síganos en redes sociales y cuéntenos qué les pareció y sobre qué temas les gustaría que hablemos. Somos Efraín Rincón, Jacobo Patiño e Ignacio Galán del equipo de Shots de Ciencia. Nos vemos en la próxima.